Voy a hablar de las confederaciones, los planes de gestión de riesgo de inundaciones. Va a ser una presentación desde el punto de vista administrativo y luego tengo un ejemplo práctico de la cuenca del Guadalquivir, ¿no? Las inundaciones, ante nada, bueno, hablar de inundaciones. Yo llevo hablando de inundaciones, estamos en sequía, aunque esté lloviendo ahora mismo, todavía no está el sistema ni la cuenca del Guadalquivir en situación de normalidad, ¿no? Pero yo llevo hablando de inundaciones desde, yo creo, hace 3 o 4 años, que me miran con cara rara siempre que iba a los sitios, porque a mí me preocupa mucho. Como hemos hablado del cambio climático, lo agrava más, pero la cuenca del Guadalquivir, las cuencas del sur siempre acaban las sequías con fenómenos extremos de inundaciones que acaban llenando los embalses, ¿no? Nuestros embalses en concreto, la cuenca del Guadalquivir, son embalses de regulación hiperanual. O sea, nosotros ya sabemos que esto pasa y hacemos embalses más grandes de una aportación normal de 1 año y medio para poder almacenarse agua y subsistir los 6 o 7 años siguientes que tenemos menos aportaciones, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es, hablando de las inundaciones, bueno, hemos hablado. La problemática de inundaciones las conocemos todos. Bueno, por los últimos 30 años las inundaciones han causado más de 200.000 fallecidos. En Europa, entre los años 2003 y 2013, en una década, 1.000 personas, murieron más de 1.000 personas debido a las inundaciones y hubo 3-4 millones de afectados, ¿no? Eso es, y en pérdida, y según el Sistema Nacional de Protección Civil, se calcula que las inundaciones en los últimos 50 años han provocado unas pérdidas anuales de 300 millones de euros. ¿Vale? Bueno, pues las inundaciones sabemos ya, con lo de Valencia no hay que explicar más, ¿no? Pues tienen mucha importancia. En la cuenca de Guadalquivir tenemos 404 episodios, según las fuentes mencionadas, y si veis, somos la segunda cuenca detrás de la del Ebro que más episodios registrados de inundaciones. O sea, el Júcar tiene, por ejemplo, inundaciones muy virulentas, pero las nuestras son distintas, no son como las flash flood estas rápidas del Júcar, pero tenemos inundaciones. Y aquí, por ejemplo, en la ciudad que estamos en Sevilla, pues la ciudad o los ciudadanos vivimos ajenos a que Sevilla es inundable y puede inundarse. De hecho, ahora cuando hable los mapas de peligrosidad y riesgo que hacemos, ponemos que Sevilla es inundable, esta zona es inundable, y yo tengo muchas reuniones con la gerencia de urbanismo y demás. Bueno, pues ¿cómo voy a poner que Sevilla se inunda? Yo, es que es inundable. Pues, y ya nos hemos acostumbrado con las obras de defensa, las presas, la laminación y todo, que esto no va a pasar, y puede pasar. Aunque sea complicado, más difícil, y tendríamos un margen. Yo creo que aquí para que se inunde Sevilla no es Valencia, o sea, no las avenidas en pico estas que vienen, tendríamos semanas para prepararnos, pero podría pasar. Bueno, esto es un fenómeno de inundaciones, las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros que vemos en la Confederación del Guadalquivir. Como vemos, pues la indemnización total, que es la barra negra, pues los últimos periodos de inundaciones que hubo en la cuenca, en el 2009 y 2010, que son las inundaciones que yo creo que recordamos todos, bueno, pues hubo un pico seguro. Tenemos entonces, como veis, si vamos con las indemnizaciones, de repente tenemos periodos donde hay más indemnizaciones, luego periodos de sequía, esto normalmente lo hemos hablado, periodo de sequía y otra vez. Y aquí estamos igual, aquí llegamos en el 2018 tuvimos la suerte de que llovió algo y empezamos a revivir un poco, pero llevamos estos años bastante mal. Entonces, bueno, pues este gráfico, si tuviéramos una bola de cristal seguramente en el tiempo, pues dentro de nada, si no es este año, no creo que sea, creo que no será, pero si no el año que viene, una barrita de estas negras va a aparecer por aquí. Entonces tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados todas las administraciones y los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos preparamos ante esto? Bueno, pues nosotros en la Confederación lo que hacemos es pues gestionar e implantar la directiva de inundaciones, porque ya yo eso lo explico mucho y cuando vienen muchas veces alcaldes a mi despacho y demás, y es desconocido, pues estamos hablando de una directiva del 2007, o sea que ya ha pasado tiempo y es desconocida totalmente por muchas veces los actores en la ordenación del territorio. Hay una directiva que dice cómo hay que gestionar las inundaciones y luego hay una transposición en el año 2010 en la normativa española en la que pues que se transpone esa directiva y se establece cómo hacerlo. Y la directiva, como muchas directivas, sigue el mismo procedimiento, ¿no? Pues tiene 3 fases. La primera fase es la que dice que hay que hacer una evaluación preliminar de riesgo de inundación, o sea, evaluamos las zonas donde va a haber riesgo de inundación y esto se hace con unos trabajos técnicos en los que se valora y se han estudiado todas las inundaciones que ha habido históricamente o los sitios peligrosos y de eso, ¿cuáles nos quedamos?
pues nos quedamos con las que tienen un riesgo potencial significativo de inundación, que serían las ARSI. O sea, tú te puedes inundar, pero si te inundas en medio del campo y no tiene una afección importante, pues no la descartamos y nos quedamos con las ARSI, que es donde tenemos que actuar, ¿no? Una vez identificadas esas ARSI, pues desarrollamos los mapas de peligrosidad y riesgo por inundación, ¿vale? Que estos mapas de peligrosidad y riesgo, que ahora luego los expongo, pues son unos modelos que se hacen, que cada vez son más precisos. O sea, los modelos estos, hace unos años, se suele usar el IBER y con modelos digitales de terreno, y yo he estado cada vez he estado con algunos alcaldes viendo estos mapas y hemos estado viendo calle por calle y me han confirmado, esta calle es verdad que se inundó, esta no, el modelo lo clava. O sea que estamos ya con una capacidad bastante buena técnicamente, sobre todo si se cogen datos de campo y se cogen las condiciones de contorno correctamente, para definir cómo se va a inundar una población, una zona que tiene riesgo. Pues ese conocimiento ya lo tenemos publicado, como ya se ha dicho antes, en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. Y luego todo esto acaba en lo que es importante, ¿no? El Plan de Gestión de Riesgo de Inundación, que se establece las medidas y el marco administrativo y los protocolos de actuación ante las inundaciones, ¿vale? Que es la fase final. Bueno, esta directiva es cíclica, como otras directivas. Estos son periodos de 6 años. Hacemos el EPRI, luego los MAPRI, el PGRI y vamos renovando, o sea, cada 6 años, porque las condiciones van cambiando. O van cambiando los modelos, como hemos dicho, seguramente el modelo de Valencia va a cambiar, el que hay ahora mismo no vale porque los caudales salió y nosotros nos pasa igual. Pues tenemos modelos, tenemos mayor conocimiento científico de lo que está pasando y vamos adaptando los modelos, y también el territorio cambia, o sea, los usos del suelo van cambiando y los mapas y los planes de gestión se tienen que ir adaptando a los usos del cielo. Cada 6 años pues parece razonable que se vayan adaptando estos mapas. Entonces, ahí ponéis, estamos ahora mismo ya en el tercer ciclo, ¿no? Todo empezó, los EPRI empezaron en diciembre del 21 y este año, en diciembre del 24, pues hemos terminado la evaluación preliminar de riesgo de inundaciones y pasaremos a la siguiente fase, que son los mapas de peligrosidad de riesgo del tercer ciclo. Ahora que nuestra intención es antes de verano tener publicado para sacar la información pública para que, bueno, pues como estos mapas tienen una afección importante a los usos y a la ordenación del territorio que pueda haber, pues hay que sacarlo y dar posibilidad a los afectados que aleguen y tener en cuenta sus alegaciones en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, cíclico, cada 6 años. Aquí estamos, bueno, es lo mismo. Aquí pongo los hitos importantes, ¿no? La directiva Marco, que es de inundaciones, que es el año 2000, la directiva de inundaciones, y esto han sido las fases durante todo este tiempo. Bueno, los EPRI, ya centrándonos en el objetivo final de los EPRI, ¿no? y las ARSI, el resultado es, pues se hacen una serie de estudios objetivos principal para reducir las consecuencias de las inundaciones sobre la salud humana, el medio ambiente y el patrimonio cultural. Primero se hace como he dicho, una fase de recopilación de información, se identifican las zonas de peligrosidad de inundación, se estiman los daños y valoración de los impactos que ha habido, de los datos históricos, se genera una preselección de zonas de riesgo potencial, se analizan las posibles modificaciones de riesgo debido a obras de defensa y se prioriza la selección de las áreas de riesgo potencial significativo. Estas son las fases que hemos seguido para valorar los EPRI y luego extraer las ARSI, ¿no? En concreto, bueno, lo he explicado ya antes. Nosotros llevamos, yo voy a hablar, en la Confederación del Guadalquivir, aparte del Guadalquivir, también gestiona Ceuta y Melilla, que lo tenemos de propina, porque como somos la confederación más próxima y también se hace lo mismo. En Ceuta y Melilla se hace también pues, la misma metodología para esto. Entonces, bueno, hemos hecho las consultas públicas que acabaron desde el 2 de septiembre hasta el 2 de diciembre y ya lo aprobamos en el Comité de Autoridades Competentes, que es el órgano de la cuenca hidrográfica en que participan todas las administraciones. Lo hicimos ahora en febrero y ya están aprobados estos EPRI, ¿no? En total, en la cuenca del Guadalquivir, en el primer ciclo, teníamos 170, a ver, que siempre me lío, siempre me lío. En el primer ciclo teníamos 173 ARSI, 1939 kilómetros de longitud, ¿vale? Y actualmente en el tercer ciclo hemos añadido 6 ARSI nuevas y 20 kilómetros. En total tenemos 222 y 1.103,30 kilómetros de cauce afectados por
por apsis en la cuenca, o sea, son 1.100 kilómetros, es bastante para la cuenca. Y esto, bueno, pues son todos, sobre todo los tramos que afectan al núcleo urbano y demás, ¿vale? En total la cuenca tenemos 1.200 contando Ceuta y Melilla, sería. Voy para allá, seguimos aquí. Bueno, una vez identificadas los ARSI y de las ARSI, pues lo que tenemos que hacer son los mapas de peligrosidad de riesgo de inundación, que yo creo que conocéis parte de los que estáis aquí. Bueno, pues se hacen unos modelos, los mapas de peligrosidad de riesgo se hacen unos modelos, tienen distintas etapas. Primero se obtienen un modelo digital del terreno con vuelos LIDAR, o cogemos el IGN si está actualizado, se hace el estudio geomorfológico, se inventarian y dimensionan las obstrucciones del flujo a partir de trabajos de campo, o sea, se va a campo y se ven y se miden la infraestructura, las obras de paso que hemos visto en Valencia, se ve todo y se ajusta a la realidad, se determinan estos caudales y se realiza la modelización hidráulica. Y por último, se genera la cartografía de peligrosidad y riesgo, ¿vale? Aquí vemos, bueno, un mapa de peligrosidad y riesgo. Ahora vamos a hablar ahora de qué se entiende por peligrosidad y riesgo. Bueno, toda la información de los mapas de peligrosidad y riesgo, eso se ha dicho antes, pero están en la página web de la Confederación y en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, donde se puede descargar esta información, que es una información que está ahí, que es accesible, pero muchos ciudadanos no la conocen y hay que intentar educar a la gente, porque es una cosa muy sencilla. Cuando pasó lo de Valencia, yo lo primero que hice fue meterme en el Sistema Nacional y verlo, y tenía gente a mi lado que no sabía ni que existía esa información. Y si tú tienes una casa, ¿no?, pues lo lógico sería verlo. De hecho, en la modificación del reglamento se puso que los registradores de la propiedad tienen que, cuando van a comprar o vender una casa, tienen que consultar el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y poner en la escritura que es inundable cuando vas a comprar. Claro que, por ejemplo, aquí en Sevilla, pues en esta zona deberían de ponerlo. Yo no sé, la verdad, si los registradores lo hacen todos los registradores o no, pero debería de ser para que la gente lo supiera, pero lo cierto es que, por ejemplo, en Valencia o en otras zonas que son inundables, no llega a la población el riesgo que tienen. Por mucho que se pongan medidas desde el punto de vista normativo, lo que hay que hacer es educar. Hay que educar, porque la gente, si no llega, ¿no? Está aquí. Bueno, pasando ya una vez elaborados los mapas de peligrosidad y riesgo, lo que hacemos es desarrollar los planes de gestión de riesgo en inundaciones, ¿no? Importante subrayar entre todas las administraciones, porque los planes de gestión de riesgo e inundaciones, aunque los estemos liderando las confederaciones, las medidas las tienen que plantear las distintas administraciones. Nosotros, desde que estamos haciendo los planes de gestión, pues mandamos cartas a todos los ayuntamientos y a todas las administraciones explicándoles que se está elaborando el plan de gestión, le damos los mapas de riesgo, les explicamos a los ayuntamientos cómo se inundan, que tienen que plantear medidas. El problema es que, bueno, la mayoría de las veces ni los ayuntamientos se enteran, pero yo he tenido que coger el teléfono muchas veces y llamar a ayuntamientos que tienen problemas, que los alcaldes han estado, para decirles que tienen que pedir medidas, porque no las piden, porque a lo mejor llega la carta al ayuntamiento por el registro, no sabe lo que hace y la guarda un administrativo o el alcalde, y es así, y los alcaldes muchas veces no se enteran. Entonces nosotros intentamos hacer jornadas. Los ayuntamientos que tienen problemas realmente, yo los cito o los llamo por teléfono, les digo, oye, que se os pasa el plazo o que hay que ver esto, pero aún así cuesta que las administraciones partan. Y luego no solo son los ayuntamientos, aquí es que con el ordenamiento jurídico que tenemos en España, bueno, pues las competencias están compartidas, las administraciones con ordenación del territorio, que son los ayuntamientos de la comunidad autónoma, protección civil. Las universidades, yo creo que también tienen un papel importante en el tema de las medidas, el plan de gestión de riesgo, y al final es una amalgama de competencias que muchos de los que la tienen no saben que la tienen o no saben cómo ejercerla, y la realidad que estamos mejorando, pero desde el primer ciclo del plan de gestión de riesgo, en el que yo creo que apenas plantearon medidas, muchos municipios ya en las últimas ya están participando más, pero aún así no se consigue esa coordinación o participación de todas las administraciones competentes en esto. Bueno, los objetivos del PGRI, pues lo que hemos dicho, incrementar la percepción del riesgo, las estrategias, mejorar la coordinación administrativa, mejorar el conocimiento, la capacidad predictiva, mejorar la ordenación del territorio, reducir la peligrosidad y mejorar la resiliencia o disminuir la vulnerabilidad. Esos son los objetivos que perseguimos en el plan de gestión de riesgo. La metodología, pues
establecer, al final lo que se trata es una coordinación con los organismos involucrados, con los objetivos marcados en el PRI, ¿no? La metodología, bueno, pues aquí hablamos de peligrosidad y riesgo. Al final, ¿qué entendemos por peligrosidad? Pues peligrosidad es la superficie inundada, los calados, la velocidad del tiempo. O sea, una inundación es peligrosa cuando hay pues te puede producir un daño, pero el riesgo puede ser peligroso pero no tener un riesgo importante, porque a lo mejor hay muy poca población afectada o actividades económicas o puntos, eso en función de los usos del suelo que se estén dando. Por eso hacemos estos mapas. Tenemos uno en donde determinamos caudales y calados y en otro que lo conectamos con los usos del suelo, ¿no? Bueno, este es un cuadro final, por ejemplo, del Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones de la cuenca del Guadalquivir, ¿no? Y si ponemos en ordenada el riesgo y en abscisa la peligrosidad, pues vemos que las que en principio deberían de estar más preocupadas serían estas de aquí, ¿no? Que serían las más peligrosas y con mayor riesgo. Precisamente estamos hablando el Guadalquivir entre Peñaflor y Alcalá del Río, donde estamos ahora mismo, que yo creo que la población aquí vive totalmente ajena, que es el sitio de la cuenca del Guadalquivir con más peligrosidad y riesgo de inundaciones. Entonces, lo que hay que intentar es, desde el punto de vista, plantear medidas para intentar, bajar la peligrosidad y riesgo. No tienen que ser medidas estructurales, hay muchos tipos de medidas para intentar que estas ARSI pues se vengan a este cuadrante verde, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata. Cada ciclo pues se ven las medidas cómo van funcionando y se van valorando cómo se va actuando y cómo estamos bajando pues esta peligrosidad y riesgo respecto a esto. Este es el inventario, esto es un ejemplo de un inventario de infraestructura de drenaje, que cuando se hace un mapa, un plan de gestión de riesgo. Y los actores implicados, ya lo he dicho antes, pero los organismos de cuenca, ordenación de territorio, ayuntamientos rojos, porque son los que tienen un papel muy importante, porque son los que ordenan el territorio, ordenan los organismos de investigación, la universidad, el consorcio. Al final se trata que todos estos actores implicados se coordinen para plantear medidas dentro del plan de gestión de riesgo y luego las implanten, ¿vale? Estos son medidas, tipos de medidas que tiene el plan de gestión. Medidas de predicción de avenidas, o sea, nosotros una de las medidas, por ejemplo, las confederaciones, ¿qué papel tienen? Sí, las confederaciones, ¿qué papel tenemos en la inundación? Aparte de hacer los planes de gestión de riesgos, nosotros no somos una unidad de acción inmediata, aunque muchas veces lo intentamos actuar, pero no somos protección civil, no tenemos la capacidad. Si podemos actuar con las presas, jugando con la laminación de las avenidas para no provocar riesgos, pero muchas veces ese es nuestro papel durante las inundaciones. Y luego darle información. Tenemos el sistema que hemos estado hablando y se ha mencionado de alerta de información hidrológica, que es el SAI, que saltó en Valencia, en el que tenemos esa información disponible 24, o sea, está en la página web, incluso se da al Ministerio a través de una aplicación y luego existe una API para poder coger esa información. La información está accesible y luego aparte tenemos los emails, estos que se mandan también muchas veces para interpretar esa información, aunque está ya registrada, cuando vemos cosas determinadas, pero que la información siempre se pone, ese es nuestro papel. Y ya, yo simplemente quería poner estas guías que son muy interesantes, yo siempre se las doy a todos los municipios. Son las guías de adaptación a las inundaciones. Esta es la guía de vulnerabilidad. Las redacta el Ministerio, están muy bonitas, o sea, están muy interesantes y se pueden descargar por Internet. La guía para la reducción de vulnerabilidad de los edificios y las guías técnicas para la aplicación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, vienen con ejemplos prácticos y explican muy fácilmente cómo se puede adaptar determinadas edificaciones. Hay veces que hay que aceptar, ¿no?, que te inunda y entonces puedes adaptarte o prepararte para sufrir las inundaciones. Y si tengo que acortar, tenía un ejemplo. ¿Qué? Venga, os dejo un ejemplo. Voy a poner simplemente un ejemplo que paradigmático, porque ya creo que a mí me gustan más los ejemplos prácticos. Andújar, como hay muchos en la cuenca, pero lo cuento porque es interesante y es un ejemplo de la cuenca de, Andújar, está el río Guadalquivir, se inunda históricamente cuando vienen crecidas y había una litigiosidad tremenda entre la Confederación y el Ayuntamiento de Andújar por las inundaciones. A causa de las inundaciones, ¿por qué? Porque el Ayuntamiento de Andújar siempre echa la culpa, o sea, a la Confederación, por supuesto, pero a una presa que hay aquí aguas abajo, que es la presa de Marmolejo, una hidroeléctrica de principios del siglo XX, en la que dicen que, por culpa de esa presa se crea una lámina de agua, unos sedimentos que hace que el municipio se inunde, ¿no?
Entonces, bueno, nosotros eso lo estudiamos, esto ha estado en el TSJA, ha estado judicializado, han pedido responsabilidades patrimoniales, pero cuando estudiamos el caso y lo medimos, bueno, pues este es el municipio de Andújar, aquí hay un puente romano, que por cierto, el puente, ahora lo veremos, esta zona de aquí, este es el puente romano de aquí, ¿no?, de Andújar, ¿no? Este puente romano, si lo veis, esta zona es la zona problemática de Andújar. Si lo veis, el río está constreñido, como siempre. Intentamos acercarnos al río, pero luego no, cuando en situaciones normales, cuando vienen las inundaciones, esto. Entonces, este es el puente romano, pues si os fijáis, aquí hay un polideportivo, un campo, y aquí hay este puente sí, o sea, los romanos pusieron aquí ojos en el puente, por algo sería, pero nosotros hemos ido y hemos rellenado. Entonces, cuando vimos esto, pues estudiamos la inundabilidad, estudiamos qué había pasado y vemos la evolución, ¿no? Si vemos en los años 50, en el vuelo de los americanos del 56, pues vemos que no había construido nada. Pues estaba vacío, el puente romano funcionaba, la llanura de inundación funcionaba, el municipio estaba, pero no se había ocupado la zona del cauce. Luego vemos que se empieza a construir sobre la 4, el polideportivo lo construye, las primeras construcciones industriales, y lo que vamos viendo es que se va ocupando el terreno de la zona inundable del río, ¿no? Se ve el polideportivo municipal, el polígono industrial Miranda, y poco a poco se va ocupando y la presa se construye mucho antes. O sea, la presa, estamos hablando de una presa de principios del siglo XX, no era eso. Esto se construye después y esto es lo que se inunda. Entonces, ¿qué era? ¿Cuál es la culpa? ¿La presa o que se construyó una zona que se inundaba, ¿no? Entonces, esto ya vemos el final, ¿no?, que ya está totalmente, los años 2007 y 2008, aún así, todo esto se construye sin autorización de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, también lo quiero decir. O sea, no... ¿Qué? Se construye sin autorización de la Confederación Hidrográfica. Esto estamos hablando desde los años 50 hasta ahora, pero que nunca han tenido autorización o informe positivo desde el punto de vista urbanístico. Entonces, lo que estamos viendo es una ocupación, y ahora lo diré, del dominio público hidráulico, porque lo que hemos hecho con los mapas de riego, estos son rellenos del río y se construye sobre eso. Y entonces, al final, lo que se ha hecho es ocupar el dominio público hidráulico. Lo que hicimos fue, con el modelo digital de terreno y eliminando los rellenos, decir, bueno, ¿por dónde tendría que haber el dominio público hidráulico natural, el que ya existía? Lo calculamos, esto, bueno, no voy a contar esto, y al final aquí vemos las diferencias de cota, ¿no?, del actual y el modificado. Todo lo verdad, aquí este sería este resumen al final. Este es el por donde va el río ahora, ¿no?, el de pH actual, pero este es el que tendría que tener. Claro, quitándole espacio al río, pues al final no tienes más remedio que el río recupera su sitio. Bueno, este estudio además precisamente lo usamos porque hubo una demanda del ayuntamiento la última vez que se inundó, acabó en el TSJA y ahí lo estudiamos a fondo y lo pusimos. Al final se archivó el expediente, el TSJA no entró en esto porque obviamente no tenía... Y de hecho quiero decir que ahora mismo el Ayuntamiento de Andújar... totalmente colaborativo. Esto ha venido muy bien porque se ha puesto las cosas blanco sobre negro. Entonces han entendido que ellos también, la presa puede tener cierta influencia por temas de sedimentos, que no lo voy a contar ahora aquí, pero hemos visto que maniobrando con determinadas consignas de explotación se puede mantener a raya el tema de sedimentos, que es otro de los problemas que hay en la cuenca, pero el ayuntamiento ha sido consciente ya de que ellos mismos han sido los que han provocado las inundaciones y ahora pues están planteando, se está haciendo ahora mismo una actuación de un parque de laminación aquí, para una medida basada en la naturaleza. Se están tomando determinadas medidas que están actuando, que muy interesantes, pero ya hay colaboración, ya estamos, en vez de mandarnos y echarnos las culpas unos a otros, son conscientes del problema y estamos trabajando en solucionarlo y desde luego no ocupar más el dominio público hidráulico porque se tiene que poner. Y por mi parte nada más. Muchas gracias por todo. Nada. Hasta ahora. Gracias.